Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 34ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso no de lenguaje. La clase del día de hoy está dirigido para tercer grado de secundaria. Bueno, avancemos. En las clases anteriores hemos hecho pues tipos de oraciones, ¿no? Oraciones subordinadas y coordinadas. Coordinadas porque tienen la misma relación de ideas. Subordinadas porque una idea, ¿no? Va a depender de otra. Entonces, ya habíamos acordado todo eso. Hay pues coordinadas sustantivadas, adjetivadas, o también así oraciones subordinadas, ¿no? También sustantivadas o adjetivadas. Bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a hacer oraciones subordinadas adverbiales. Ahora, no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Cuando se dice subordinadas, es una parte, ¿no? En todo caso, vamos a llamarle una pequeña sintagma o una pequeña proposición, va a depender, ¿no? De otra proposición. O sea, cuando decimos subordinada, depende para que tenga sentido completo de otra. Esas son unas oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Ojo, para poder ver, ¿no? qué es pues una oración compuesta adverbiales, primero hay que conocer qué es un adverbio. Bueno, un adverbio, pues jóvenes, es una categoría gramatical invariable, dependiente, que sirve para calificar o determinar el significado de quién, del verbo, del adjetivo y de otro adverbio. O sea, el adverbio califica o determina la significación del verbo, adjetivo u otro adverbio. O sea, jóvenes, semánticamente, cuando hablamos de sema, hablamos de significados, es una palabra que puede expresar tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación, tema, duda, orden, entre otras. Morfológicamente, cuando hablamos de morfología, estamos hablando de su estructura, es una categoría gramatical invariable, carece de accidentes gramaticales. O sea, no va a tener género ni número, ni persona, ni mucho menos pues tiempo, etcétera, etcétera. Sintácticamente, jóvenes, cuando hablamos de sintaxis, hablamos pues de la estructura de una oración. Entonces, funciona como modificador directo del verbo, del adjetivo y de otro adverbio. Lexicológicamente es una categoría de inventario cerrado, porque no se puede admitir nuevas palabras. En eso consiste, jóvenes, las oraciones, el adverbio, ¿no? Entonces, podemos encontrar adverbio de tiempo, que es ayer, anoche, hoy, ahora, mañana, temprano, antes. Adverbio de afirmación, sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, seguramente, indudablemente, ¿no? O adverbio de negación, no, tampoco, nunca, jamás. O adverbio de lugar, aquí, allá, allí, ahí, encima, debajo, dentro, delante, detrás, cerca, fuera, enfrente, afuera, alrededor, dónde, a dónde. O adverbios de modo, despacio, bien, rápido, duro, suavemente, alegremente, cruelmente. O adverbios de cantidad, poco, más, bastante, harto, demasiado, todo, mucho, menos, etcétera. O como también puede haber adverbios de dura, quizá, probablemente, tal vez, o de orden últimamente, posteriormente, o interrogativos, cuándo, dónde, cómo, a dónde, entre otras. Entonces, jóvenes, eso pues es un adverbio que determina la significación del verbo, adjetivo y de otro adverbio. Por ejemplo, puedo decir, puede modificar el verbo, claro, él está allá. Está es un verbo de estar, copulativo, ¿no? Entonces, allá es un adverbio. ¿De qué? Del lugar. Ah, entonces estoy determinando la significación del verbo, sí. Él está, pero ¿dónde? Allá. Entonces estoy aumentando el significado del verbo. De un adjetivo, le vi muy feliz. Le vi. La vi muy feliz, ¿no? Como otro. Ahí está. La vi de ver, muy, adverbio, feliz, adjetivo. Ah, se están dando cuenta. Entonces también modifica el adjetivo. Y puede modificar también a otro adverbio, claro. Llegó muy tarde. Muy no es un adverbio, tarde también merece ser un adverbio de tiempo. Entonces, jóvenes, modifica tanto al verbo, al adjetivo y el adverbio. Entonces, ese es un adverbio. Ahora, mi amigo Juan va a ir al cine cuando pare de llover, dice.
¿Quién va a ir al cine cuando pare de llover? Mi amigo Juan, sujeto. Va a ir al cine cuando pare de llover, predicado. Va a ir, núcleo del predicado, al cine. ¿Qué vendría a ser? Al cine circunstancial. Cuando pare de llover, complemento circunstancial también, ¿no? Entonces, cuando pare de llover, vendría a ser la subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque esta jóvenes va a modificar ¿a quién? Al, al predicado. Va a agrandar. Va a determinar su significado. O sea, mi amigo Juan va a ir al cine. Pero cuando pare de llover. Es un complemento circunstancial. O también podemos llamarle subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque determina la significación. ¿De quién? De la oración. En este caso determina la significación de quién? Del predicado. Entonces, en eso consiste, pues, jóvenes, ya las oraciones subordinadas adverbiales. Entonces, prosigamos a ver. Dice, proposición subordinada adverbial. Se denomina subordinada adverbial a la preposición que cumple la función sintáctica de complemento circunstancial. Ojo, jóvenes. Cuando nosotros hablamos pues de un complemento circunstancial, o cuando hablamos de circunstancial, es un sintagma que expresa la situación o circunstancias en que se realiza la acción verbal. Por ejemplo, vamos a tener circunstancial de tiempo, lugar, cantidad, modo, finalidad. Por ejemplo, tiempo es, te preguntas cuándo, lugar dónde, cantidad cuánto, modo cómo, finalidad para qué, compañía con quién, causa por qué, medio con qué, oposición contra qué o tema sobre qué. O carencia sin qué también puede ser. Ojo, una oración subordinada cumple la función de complemento circunstancial. ¿La pones? Ahí está. Por ejemplo, dice, todos iremos en cuanto podamos hacerlo. En cuanto podamos hacerlo. Es circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? En cuanto podamos hacerlo. Debes hacer como te lo hemos indicado. ¿Cómo? Como te lo hemos indicado. De modo, ganaremos si todos ustedes colaboran con nosotros. De condición. Ahí está. ¿Cómo ganaremos? Si ustedes colaboran con nosotros. Estás condicionando. O si no, lo vamos a ganar. Están viendo. Nosotros llegamos cuando ellos salían, circunstancial de tiempo. ¿Cuándo llegaron? Cuando ellos salían. Entonces, jóvenes, así vamos a encontrar pues los diversos no circunstanciales. Y ojo, la proposición es un conjunto de palabras subordinadas porque va a depender de otras para que tenga sentido o va a depender no del sujeto o del predicado o de otra proposición o conjunto de palabras para que tenga significado. Por sí sola no va a tener significado, por eso dice subordinada. Y adverbios, ¿por qué? Porque determinan el significado. O sea, funcionan ¿no? como complemento circunstancial. ¿Me pones? Ahí está. Entonces, de esa manera nada más pues consiste, jóvenes, la proposición subordinada adverbial. Las proposiciones subordinadas adverbiales, dice, como funcionan como circunstanciales, están encabezadas sobre todo por adverbios relativos como donde, cuándo, cómo, mientras, apenas, o por conjunciones como por qué, sí, qué o aunque. Entonces, son, no, en su gran mayoría, están pues encabezados por donde, cuánto, cómo, mientras, no. Entonces, ahí está. O apenas. Entonces, jóvenes, a ver, prosigamos. Subordinada adverbial de lugar. Cuando hablamos de lugar, jóvenes, nos preguntamos dónde. Señala el lugar donde se desarrolla la acción del verbo, de la proposición principal. El nexo es el adverbio donde puede ir precedido de proposiciones que matizan las diversas relaciones espaciales. Cuando nos referimos a relaciones espaciales nos referimos pues al lugar donde ocurre, ¿qué cosa? El hecho. Tránsito por dónde, dirección hacia dónde, origen, procedencia, término, destino o permanece. ¿En dónde? Por ejemplo, puedo decir, aquella noche, ¿no? Tuve que resignarme.
Entonces, cuando hablo de lugar, disculpen, no, ese no era el lugar, ese era de tiempo. Lugar, puedo decir, sobre mi tumba escribirás este verso amargo. ¿Dónde escribirás este verso amargo? Sobre mi tumba. Es un adverbio, ¿no? En todo caso, de lugar. ¿Pones? Ahí está. Se reconoce porque pueden aparecer como respuesta del adverbio interrogativo ¿dónde? También vamos a tener, pues, jóvenes, subordinada adverbial de tiempo. Cuando es de tiempo se pregunta el cuándo. Ya, no se equivoquen, cuando es de tiempo se pregunta cuándo. Indica tiempo en que sucede la acción expresada por el verbo de la proposición principal. Es donde ocurre, pues, ¿cuándo ocurre? Disculpen, ¿no? ¿Cuándo ocurre el hecho? Los nexos son adverbios con valor conjuntivo o locuciones conjuntivas. A veces son nexos correlativos. La acción de la proposición subordinada puede realizarse con respecto de la principal. Por ejemplo, ¿cuáles son las conjunciones o locuciones conjuntivas? Antes, cuando, tan pronto deben de ser locuciones conjuntivas, ¿no? Apenas, en cuanto, locuciones conjuntivas, no bien. También puedo decir después, cuando, antes de qué. O simultáneamente puedo decir cuando, mientras, a medida que. Entonces se puede construir en formas verbales no personales. Se reconocen porque pueden aparecer como respuesta del adverbio interrogativo cuando. Entonces, tuve que resignarme aquella noche. ¿Cuándo tuve que resignarme? Aquella noche. Aquella noche. Entonces, estoy dando, ¿no?, un adverbio de tiempo. Jóvenes, a ver. Prosigamos. Prosigamos. También vamos a tener la subordinada adverbial de modo. Cuando es modo te preguntan el cómo. ¿Me pones? ¿Cómo pasó tal cosa? Expresan la manera en que se realiza la acción del verbo de la oración principal. ¿Cómo se realiza? O cómo se realiza o qué se realiza la acción del verbo. El adverbio como o palabras de distintas categorías son los nexos con valor conjuntivo de estas subordinadas. ¿Cuáles son? Como, según, conforme o como si. Se conoce porque puede aparecer como respuesta del adverbio interrogativo como. Yo puedo decir, la encontré mejor que nunca. ¿Cómo la encontré? Mejor que nunca. Entonces es modo. ¿Pones? También tenemos el adverbio causal, ¿no?, que es causa. Se pregunta el por qué, ¿no? Expresa pues motivo, razón o causa por el que sucede la acción principal. La proposición principal puede preceder o seguir a la subordinada e indica la consecuencia, mientras la subordinada indica la causa. El nexo más importante es la conjunción porque, pero se usan también otras conjunciones o locuciones conjuntivas, como que, pues, ya que, a causa de, dado que, etc. Se reconoce porque pueden aparecer como respuesta del pronombre interrogativo con proposición el por qué. Bueno, a ver, uno de los ejemplos que diríamos, pues, de causa, ¿no? Diríamos, por ti soy capaz de todo. ¿Por qué? Por ti soy capaz de todo. Sería ser una de causa. ¿Pones? Ahí está. También tenemos la subordinada adverbial condicional. Esta condiciona. ¿Para qué? Acá nosotros nos preguntamos el para qué. ¿Ya? El para qué. Expresa una condición que se cumpla lo que se dice en la proposición principal. O sea, va a dar una condición para que se pueda cumplir. La subordinada condicionada precede normalmente a la principal. Va a ir después de la oración principal, o de la proposición principal, disculpe. El nexo más importante es la conjunción sí, pero también hay otras conjunciones o locuciones conjuntivas. Todos estos nexos pueden ser sustituidos por la conjunción sí. Todos los nexos, excepto sí, sirven para introducir condicionales con el verbo siempre en subjuntivo. Las
Introducidas por la conjunción sí pueden formarse con el verbo en subjuntivo y en indicativo. Ahora, explícame bien, profesor, porque no estoy entendiendo. Cuando hablamos de condicional, va condicional. Ingresarás si estudias. Estoy condicionando, solamente vas a ingresar si estudias. Entonces,